Bien, el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la temática de números reales. El libro que voy a usar de base en su primer capítulo nada más es el libro de precálculo, ¿verdad? Entre los fundamentos o los contenidos a desarrollar, claro, en varios videos, están los números reales, exponentes y radicales, expresiones algebraicas, expresiones racionales, ecuaciones, modelado con ecuaciones, desigualdades, geometría analítica y geometría de coordenadas, calculadoras graficadoras o software que hagan lo mismo, o alguna aplicación. Por ejemplo, GeoGebra podría ser. Es una aplicación que les voy a recomendar que lo tengan en su celular. Las rectas, la recta numérica y modelado en el uso de variaciones, ¿verdad? Eso sería estos temas realmente son los de todo el año, ¿verdad? Hoy nos tiene que preocupar la temática de números reales, o sea, el capítulo 1.1, ¿no? Esta parte que les estoy remarcando, ¿sí? Al menos en este video, el objetivo es desarrollar este subtema. Bien, entonces aquí nos empiezan a definir qué son los números reales. Recuerden que este material lo deben de tener ustedes en físico, impreso en su folder. Aquí las propiedades de los números reales. Normalmente cuando hablamos de propiedades, y eso hay que aclararlo, voy a subrayar esto, las propiedades de los números reales, esto de aquí, bueno, esto, se refiere a operaciones, o sea, esas propiedades se aplican en la mayoría de las propiedades se aplican en operaciones, en la suma, en la resta, en la adición y en la sustracción, en la multiplicación y en la división. Normalmente la mayoría de propiedades son aplicables en adición y en la multiplicación, ¿verdad? La mayoría. Habrá que ir haciendo pruebas para demostrar que no son aplicables en las otras operaciones. También es importante la recta numérica, o sea, la recta de los reales, se identifica en esta fuente, conjuntos e intervalos y el valor absoluto, como también la distancia. Cómo encuentro la distancia entre un número y otro, o un punto y otro, ¿verdad? Ese es un poco de geometría analítica y geometría plana. Bueno, dice aquí esta parte que es importante. Vamos a cambiar de posición para no tener problemas de ocultar lo que les estoy platicando. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver si agrando un poco esto para que nuestra lectura esté bien, ¿no? Vamos a ver cómo movemos esto un poquito. Ahí estamos. Bien, entonces decía, los diferentes tipos de números reales, o sea, no solo existe un tipo de número real, aquí dice que hay diferentes tipos de números reales. Aquí cabe aclarar, y voy a hacer un paréntesis, este tipo de anotaciones al margen es equivalente a lo que ustedes tienen que escribir en la técnica de Cornell, en el margen, ¿verdad? En el espacio que ustedes crean para ese tipo de anotaciones. Entonces, esto se traduce en un resumen, en lo más importante que tienen que leer siempre y que tienen que aprender, ¿verdad?
Bueno, decía, los diferentes tipos de números reales fueron inventados para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, los números naturales se necesitan para contar, los números negativos para describir una deuda o temperaturas bajo cero, los números racionales para conceptos como medio galón de leche, por ejemplo, un tercio de un pastel o 4/5 de algo, ¿no? Y los números irracionales para medir ciertas magnitudes. Por ejemplo, la diagonal de un cuadrado, que es donde en forma inmediata vamos a ir viendo esa necesidad de los números irracionales. Bien, dicho esto, nos vamos a ir viendo de una forma bastante rápida por el tiempo, por muchos factores, y que porque ustedes también van a tener esto en forma física impresa, ¿no? Entonces aquí solo se va a hacer algunas aclaraciones donde yo crea necesario ustedes tengan algunas dudas. Los números naturales, que es a lo que nos referíamos anteriormente, pues son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., ¿verdad? Esos serían los naturales y que continúan o tienden al infinito. Eso hay que aclararlo. Es un conjunto, entonces yo puedo enunciarlo como un conjunto, ¿va? Lo pongo entre llaves y ya digo, ese es un conjunto de los números naturales, ¿verdad? Voy a borrar esto, pero aclaro que tiende al infinito, ¿verdad? Es importante dejar claro que estos 3 puntos significa que su tendencia en este caso es al infinito. Los números enteros, que ya incluyen los naturales, que acabamos de hablar de ellos, que son estos los naturales, que se representan por cierto con una n, y incluyen el 0 más los números negativos, enteros negativos, que serían estos, ¿verdad? Entonces, y todos estos representan los enteros, ¿verdad? Así. Hay otros números que son los racionales y que se representan con una Q. Vamos a ponerlo aquí, una Q. Esta representación implica que son números de la forma P sobre Q, ¿verdad? O M sobre N, como en este caso, donde hay un numerador, que es esto de aquí, y un denominador, ¿verdad? Y claro, la M y la N van a pertenecer a los números enteros, ¿verdad? Ya sean negativos o positivos, no importa. Pero dos números enteros comparados, porque esta es una razón, por eso es que aparece una R ahí, razón, o nosotros lo conocemos como división, ¿verdad? Vamos a dividir M entre N. Dicho de otra manera, ¿cuántas N's entran en M? ¿verdad? Si fuera una cantidad, ¿verdad? Donde M y N son enteros y N no puede ser 0, o sea, la parte de aquí abajo, este entero debe ser diferente de 0, no puede ser 0, ¿verdad? Ya en clase defino o explico, o ustedes me recuerdan por qué n no puede ser 0, ¿verdad? Y doy ejemplos concretos. Aquí tenemos algunos ejemplos donde esas fracciones o esos números racionales pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿verdad? Puede estar dividido entre 1, que siguen siendo racionales, y esto es importante, este concepto, porque todo número entonces es racional, ¿verdad? Y un número racional obviamente representa también un decimal, ¿verdad? Que hay un decimal. Aquí nos dicen, recuerde que la división entre 0 es excluyente, o sea, no se define, etc. O sea, esto no puede existir. O sea, al escribir una cantidad como lo que aparece aquí de esto de aquí, eso no es posible, pues. Bien. También hay números reales tales como la raíz cuadrada de 2. A esos, o la raíz cuadrada de 3, o la de 5, el número pi, el número b. Eso se les llama números irracionales. Eso ya lo explicamos en clase, pero igual lo estoy mencionando. Aquí hay una gráfica donde nos distribuyen de alguna manera los números racionales, los números irracionales, y este conjunto
es los números racionales y los números irracionales. Solo los dos grandes conjuntos son a lo que le llamamos números reales, ¿verdad? O sea, todo eso, cabe hacerlo así, todo eso, así, representa los números reales, ¿verdad? Bien, sigamos. Por ejemplo, aquí, el sistema de números reales. Todo número real tiene una representación decimal. Importante entenderlo. Si el número es racional, entonces su correspondiente decimal es periódico, ¿verdad? Si es racional, no está hablando si es irracional. Se va a hacer una diferencia entre racional e irracional, que no es lo mismo. Racional lo voy a subrayar y aquí abajo me dice irracional. Entonces, leamos otra vez. Todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, entonces su correspondiente decimal es periódico. Ahora aquí abajo. La barra indica que la sucesión de dígitos se repite por siempre. Es lo pedido. Si el número es irracional, su representación decimal no es periódica, ¿verdad? No es periódica, no se repite, ¿verdad? En ciclos, por ejemplo, ¿no? O sea, los dígitos sí se pueden repetir. Lo que no se repite es la secuencia que él tiene. Por ejemplo, aquí tengo yo 4-1, no se vuelve, no es otra vez 4-1 y aparece otro 4-1, no tiene la misma secuencia. Por lo tanto, decimos que no tiene periodo. Y eso tiende al infinito positivo. Y lo mismo aquí, ¿verdad? En su parte decimal. Este es el famoso valor, el valor de pi, ¿verdad? Que se utiliza constantemente, que es una constante universal, ¿verdad? Y en el área de matemática es muy utilizado. Bueno, seguimos. Si nos detenemos la expresión decimal de cualquier número en cierto lugar, obtenemos aproximadamente, si detenemos la expansión, dice. O sea, por ejemplo, pi, me detengo aquí. Yo sé que pi continúa al infinito, ¿verdad? Lo acabamos de platicar. Pero si yo me detengo aquí, o aquí, por ejemplo, aquí en esta parte, o en cualquier parte que me interese, pero vamos a suponer en esta parte. Entonces lo que obtengo solo es una aproximación. Y recuerden que aproximado se representa de esta manera. Entonces realmente, y por eso es que aparece este símbolo aquí, ¿no? Que está aproximado. No es igual, o sea, no es lo mismo decir pi es igual a 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, ¿verdad? Hay error porque eso no es igual, es aproximado, ¿verdad? Pues recuerden que hay muchos números que no tomamos en cuenta, entonces simplemente es una aproximación. Aquí nos hace referencia que ese símbolo se lee aproximadamente igual. Propiedades de los números reales. Hay varias propiedades, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad del elemento neutro, ¿verdad? Pero eso se aplica en las operaciones. O sea, que es lo que tenemos que entender, en qué momento se aplican, ¿verdad? Aquí hay una observación, dice, la propiedad distributiva es de importancia crítica porque describe la forma en que la adición y la multiplicación interactúan una con otra. Miren que habla de adición y habla de multiplicación. No está hablando de sustracción o de división. Esto se cumple en estos dos operaciones. Aquí nos explican la propiedad distributiva, aplicando un poco de álgebra. Esas flechas, si yo tengo un ejemplo, qué sé yo tengo un número, cualquier número, pero pensemos en un 3, digamos, ¿no? Y este 3 tiene que multiplicar a x más y, digamos. Entonces, ¿qué aplico aquí? La propiedad distributiva.
¿verdad? En este caso sería 3 por X y 3 por Y. Bueno, entonces ahora lo aplico. Solo lo indiqué, pero ahora lo voy a aplicar. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual eso? Pues va a ser igual a 3 por X. Recuerden que el unir un número y una letra significa multiplicación, más 3 por Y. Y ya está, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo aplico una propiedad? Bueno, aquí voy a decir algo importante. ¿Para qué estudiamos las propiedades? ¿Verdad? Para simplificar las operaciones. Toda operación. Tanto en el campo algebraico como en este caso, como en el campo aritmético. Por ejemplo, si yo pongo un ejemplo en aritmética, yo tengo que multiplicar 3 por 120, digamos. Y es difícil hacerlo así. Entonces reescribo el 120 y pongo 3 por 120, yo sé que es 100 más 20, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo tengo la oportunidad de aplicar la propiedad distributiva para simplificar la operación, ¿verdad? En este caso entonces voy a tener 300 más 60 y 300 más 60 es 360. Ya tengo el resultado de esta operación, pero apliqué la propiedad distributiva para resolver. Bien, continuemos. Adición y sustracción. El signo negativo y el negativo del número y el negativo que representa la resta, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos hablan de propiedades del negativo. Si multiplico un número cualquiera, que eso es A, por el menos 1, me va a dar negativo. O sea, más por menos da menos. Aquí, si multiplico el negativo por otro negativo, entonces hago menos por menos, da más, ¿verdad? Y aquí voy a considerar que es 1, 1, entonces 1 por 1 es 1. Lo mismo de lo anterior, si tengo dos factores y uno de los dos factores es negativo, entonces el resultado será negativo. Si los dos son negativos, el resultado será positivo. Entonces aquí menos por menos da más, ¿verdad? O más por más da más, la ley de signos. Si tengo un negativo antes de un grupo, de una agrupación, entonces todos los de adentro se vuelven negativos. Y si fuera lo contrario, si yo tengo un positivo antes de un signo de agrupación, todos los de adentro siguen con su mismo signo. Repito, si hay negativo antes de un signo de agrupación, cambian de signo, todos. Si es negativo, como en este caso, y es negativo adentro, entonces hago la ley de signos. Pueden observar en este caso específico que el orden aquí cambió. O sea, primero aparece la D y después aparece la A. ¿Por qué? Porque se aplicó la propiedad distributiva y entonces dije yo, menos por más da menos en la A y menos por menos da más en la B, ¿verdad? Entonces, se recomienda siempre que si hay positivos y negativos, primero aparezcan los positivos y después los negativos. Los ordenemos en esa forma, ¿verdad? Bien, uso de las propiedades, bueno, esto ya lo platicamos. En la multiplicación y división. Una división se puede representar con este signo que tradicionalmente usamos, pero también yo puedo poner A dividido B, que representa lo mismo, ¿verdad? O sea, atención a eso, las fracciones o los racionales son divisiones y que también se les llama razones, porque estamos comparando dos cantidades. La comparación de A con B se le llama razón. El resultado es el cociente y la representación es como una razón o es como una división, ¿verdad?
Por ejemplo, en este caso, y aquí con esto ya terminamos para no hacer tan largo el video, y hago otro video para continuar con la temática. Aquí, al multiplicar fracciones, y se multiplica numeradores y denominadores. Esto lo platicamos en clase, entonces debo multiplicar el 5 con el 2 con el 5 y el 3 con el 7, ¿verdad? Y ya está, y lo que me dé, si se puede simplificar, lo simplifico, y si no, no. Si es una división, pues ya saben ustedes que una división se va a convertir en un producto. Si ustedes observan aquí, precisamente me estoy refiriendo a eso, se está refiriendo el texto a eso, ¿no? Ven aquí, se invirtió, se volteó, lo correcto es decir, invirtió el 5 y el 7. Entonces aquí está el 7 arriba ahora, y aquí está el 5 abajo. Entonces ya lo convertí en producto. Y si es un producto, entonces lo efectúo como tal. Multiplico en línea recta también, ¿verdad? Entonces 2 por 7 es 14, 3 por 5 es 15. Ya estamos. Claro, hay que tener cuidado siempre. Si esto se puede simplificar, se simplifica. Y si no, se queda ahí. En la suma debo sacar un denominador común, ¿verdad? Si tienen el mismo número en el denominador, pues no hay problema. Observo cuál es y lo copio, ¿verdad? Y de ahí sumo o resto directamente los números de arriba, o sea, del numerador. Ahora, si son diferentes, como en este caso, calculo el mínimo como un denominador. Una forma fácil es multiplicándolos directamente, ¿verdad? Si yo multiplico esto, 7 por 5, 35. Y ya está. Entonces vengo y multiplico el 7 con el 2 y lo escribo aquí. Multiplico el 5 con el 3 y lo escribo aquí. De ahí opero y simplifico si se puede simplificar. Y ahí ya tengo yo hecha la suma, ¿verdad? Lo que en la clase decíamos, lo del proceso de la carita feliz, ¿no? Los diagonales y el producto de abajo. Pero hay que tener cuidado. Siempre hay que simplificar, ver si se puede simplificar. Si en determinado momento existe el mismo factor, recuerden que no estoy diciendo sumando, ¿verdad? Estoy diciendo factores, o sea, si se multiplica arriba y abajo y aparece arriba y aparece abajo el mismo número, entonces podemos decir que 5 dividido 5 es 1 y 1 por 2 es 2, entonces ya me queda 2 tercios y encontré la respuesta, ¿verdad? Bien. Y aquí hay aclaramos, aquí hay algo importante que dice que, ya por último, dice que si yo tengo dos fracciones que sean iguales, porque aquí dice que son iguales, entonces el producto cruzado A por D va a ser igual a B por C, ¿ya? Eso es importante también tenerlo presente. Por ejemplo, aquí me dicen que 2 tercios es igual a 6 novenos. ¿Y por qué es igual? Porque si yo simplifico 6 novenos, o sea, si a 6 le saco tercera parte, es 2. Y si a 9 le saco tercera parte, es 3. Efectivamente son iguales. Solo que están escritos con cantidades distintas, pero representan lo mismo, ¿verdad? Entonces estas dos cosas son iguales. En consecuencia yo puedo multiplicar en forma cruzada. 2 por 9 es 18. 18. Eso es igual a decir 3 por 6, que también es 18, ¿verdad? Esto nos va a servir más adelante para determinar, por ejemplo, si una fracción es mayor que otra, ¿verdad? Ordenar en los números reales. Bien, con esto termino este primer video. Explicando parte del contenido que se tiene en el documento que ustedes van a tener.